Les voy a dar una pequeña introducción sobre la ley de Clapeyron y el cambio de entalpía de vaporización. Aquí voy a hablar sobre esta ley que va a explicar cómo se relaciona la presión y la temperatura cuando una sustancia cambia de fase. También explicaré la entalpía de vaporización, que va a ser la energía necesaria para que un líquido se pueda convertir en vapor. ¿Quién fue Clapeyron? Fue un ingeniero francés del siglo XIX. Él fue el primero en establecer una relación matemática entre la presión de vapor y la temperatura, basándose en sus principios termodinámicos. Su trabajo fue fundamental para el estudio de los cambios de fase. ¿Qué describe la ley de Clapeyron? La ley describe lo que ocurre cuando una sustancia pura está en equilibrio entre dos fases, por ejemplo, sólido y líquido o líquido y vapor. Explica cómo cambian la presión y la temperatura en ese equilibrio y cómo interviene la energía y el volumen. Cambios de fase de primer orden. Los cambios de fase de primer orden ocurren a temperatura y a presión específica. Durante el proceso hay un cambio brusco en el volumen y en la entropía. Además, se intercambia energía en forma de calor, conocido como calor latente. Ecuación general de Clapeyron. Esta ecuación indica que la pendiente de la curva de equilibrio depende de la entalpía de cambio de fase, la temperatura absoluta y el cambio de volumen entre las dos fases. En otras palabras, nos dice qué tan rápido cambia la presión cuando cambia la temperatura. Y en interpretación física nos dice que si la entalpía es mayor, significa que se necesita más energía para que ocurra el cambio de fase. Por lo tanto, la presión aumenta más rápidamente con la temperatura. También el cambio de volumen influye en qué tan pronunciada es esta variación. Entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización es la energía necesaria para transformar un líquido en vapor a presión constante. Es un proceso endotérmico, lo que significa que absorbe calor. Mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, mayor será esta energía. Y la relación con la vaporización es que cuando aplicamos la ley de cambio de líquido a vapor, vemos que si la entalpía de vaporización es grande, la presión de vapor aumenta más rápidamente con la temperatura. Y esto va a explicar por qué algunas sustancias hierven a temperaturas más altas que otras. Ecuación de Clausius y Clapeyron. Rudolf Clausius desarrolló una versión más simplificada de la ecuación. Esta se usa principalmente en vaporización y sublimación, asumiendo que el vapor se comporta como un gas ideal y su volumen es mucho mayor que el del líquido. En su forma diferencial muestra cómo cambia la presión instantáneamente cuando cambia la temperatura. Indica que la variación depende de la presión, la entalpía de vaporización y la temperatura. Y de la forma integrada muestra que la relación entre presión y temperatura es exponencial. Esto permite calcular la entalpía de vaporización utilizando datos experimentales de presión de vapor a diferentes temperaturas. Por último, la ley de Clapeyron es fundamental porque conecta propiedades que podemos medir como presión y temperatura con una propiedad energética como la entalpía. Es una herramienta clave para entender y analizar los cambios de fase. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una refinería sabe exactamente a qué presión operar para separar componentes sin desperdiciar energía? La respuesta no está al azar, sino en el equilibrio. Hoy vamos a analizar la ecuación de Clapeyron, que es básicamente el puente matemático entre lo que podemos medir en un laboratorio, como la presión y temperatura, y la energía interna de las moléculas. A diferencia de otras fórmulas, la de Clapeyron es exacta, no depende de si un gas es ideal o no. Es una consecuencia directa de la segunda ley de la termodinámica. Nos dice que la dependiente de la línea de coexistencia de fases es una lucha constante entre la entalpía, que quiere desordenar el sistema, y el cambio de volumen, que intenta mantener la estructura. Es la descripción física de un cambio de estado en tiempo real. Cuando hablamos de la entalpía de vaporización solemos pensar solo en el calor, pero para nosotros los ingenieros es el costo energético de escape. Representa cuánta energía necesitamos invertir para romper las fuerzas intermoleculares que mantienen a un líquido unido. Si la entalpía de vaporización es alta, las moléculas se aman demasiado. Si es baja, están listas para saltar a la fase de vapor a la menor provocación. Explicación del problema ley de Clapeyron.
Creación del problema. Este ejercicio se diseñó con el objetivo de demostrar que la relación entre presión y temperatura es no lineal. Como primer factor tenemos el incremento de temperatura. Se asignaron valores de temperatura con un incremento constante de 20 grados Celsius. Esto se puede ver reflejado en la primera temperatura, que es de 80 grados Celsius, la segunda corresponde a 100 y podemos observar que hay una diferencia de 20 entre ambos. Segundo factor involucrado en nuestro ejercicio es la presión con crecimiento acelerado. Observamos que el primer dato corresponde a 0.0888 torr y el último corresponde a 1.845 torr. Estos reflejan valores con un crecimiento acelerado y alejado de una proporción simple. Esta disparidad demuestra visualmente por qué es imperativo el uso de una función logarítmica, como la de Clausius-Clapeyron, para analizar y linealizar el fenómeno. Otros factores involucrados es el rango de temperatura. La precisión del planteamiento reside en la selección de un rango de temperatura adecuado situado entre 80 grados Celsius y 140 grados Celsius. Este intervalo es lo suficientemente estrecho para cumplir con el requisito teórico de asumir que la entalpía de vaporización permanece constante, condición indispensable para aplicar la fórmula correctamente. Por último, tenemos nuestro último factor, que es la elección de mercurio como sustancia pura, que refuerza el carácter didáctico del problema, ya que es un ejemplo clásico en laboratorios cuya presiones de vapor a estas temperaturas son bajas pero medibles, así facilitando la comprensión del equilibrio en la fase líquido-vapor. Entonces, resolvamos un ejercicio. La presión de vapor de mercurio líquido, medidas experimentalmente a 4 temperaturas, se enumeran en la siguiente tabla. Calcula la entalpía de vaporización del mercurio y predice la presión del vapor líquido a 160 grados Celsius. Para poder resolver este ejercicio sobre la presión de vapor del mercurio, debemos comprender que la relación entre la temperatura y la presión no es lineal, sino que es exponencial. Por esta razón, debemos utilizar la fórmula y ecuación de Clausius-Clapeyron. Lo primero que vamos a hacer es linealizar la fórmula. Y me dirás, ¿para qué? Bueno, esto nos va a ayudar a reacomodarla y que podamos tener una ecuación del tipo y igual a mx más b. Establecemos una condición en donde la presión 1 va a ser igual a una atmósfera y la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de ebullición, obteniendo la siguiente ecuación. Por lo tanto, al hacer esto, definimos que nuestro eje vertical va a ser el logaritmo natural de p. Y nuestro eje horizontal, es decir, x, va a ser el inverso de la temperatura absoluta, es decir, 1 sobre t. Por consiguiente, obtenemos la ecuación que se encuentra por debajo, que nos dice que y va a ser igual a la diferencia de entalpía sobre R por 1 sobre la temperatura de ebullición, menos la diferencia de entalpía sobre R por X. Por lo tanto, nuestra pendiente va a ser igual a menos la diferencia de entalpía sobre R y B va a ser la diferencia de entalpía sobre R por la temperatura de ebullición. Se construyó la siguiente tabla convirtiendo la temperatura de grados Celsius a Kelvin, calculando los valores de 1 sobre T y el logaritmo natural de P, es decir, nuestro eje horizontal y vertical, lo cual nos va a permitir hacer nuestra regresión lineal. Esta misma la puedes hacer con ayuda de un software o bien de tu calculadora, recordando que tus valores de X son 1 sobre T y tus valores de Y el logaritmo natural de P, lo cual nos lleva a la ecuación que tienes aquí abajo, es decir, Y igual a menos 7364.815x más 18.434. ¿Y por qué es importante esta ecuación? Bueno, según la deducción que hicimos, la pendiente va a ser igual a menos la diferencia de entalpía sobre R. Por lo tanto, nos va a permitir calcular y conocer la diferencia de entalpía. Simplemente multiplicaremos esa pendiente por la constante universal de los gases, que en este caso es 8.314 Joule sobre mol Kelvin, obteniendo una diferencia de entalpía de 61.231.072 Joule sobre mol. Finalmente, con este valor de energía ya conocido, podemos deducir la presión a una temperatura más alta.
con el valor de energía ya conocido, podremos deducir el valor de la presión a una temperatura más alta, tomando en cuenta valores ya conocidos. Por ejemplo, tomamos en este caso los valores de la temperatura a 140 grados Celsius, es decir, a una temperatura de 413.15 Kelvin. Tomamos nuevamente nuestra ecuación inicial y le aplicamos una función exponencial para poder deshacernos de ese logaritmo y por consiguiente tener el valor de nuestra presión 2, el cual es 4.202 torr. Lo anterior confirma que al calentar el mercurio solo 20 grados Celsius más, la presión del vapor se va a duplicar respecto a la temperatura de 140 grados Celsius. Bueno, ahora en conclusión, ¿qué nos quieren decir estos datos que obtuvimos a partir de los cálculos para poder interpretarlos? Primero que nada, nos pidió calcular la entalpía, que pues bueno, básicamente esta se calculó a partir de los datos de presión del mercurio y mediante sus temperaturas, utilizando la ecuación de Clapeyron. Este valor nos dio de entalpía de 61.231.072 joules sobre mol. ¿Qué quiere decir este valor? Este valor refleja la cantidad de energía necesaria para que el mercurio pase de una fase líquida a una fase vapor. Y pues bueno, posteriormente calculamos la presión de vapor del líquido a 160 grados Celsius y para calcular este valor utilizamos nuevamente la ecuación de Clapeyron y de igual modo la entalpía que obtuvimos anteriormente. Este valor de presión nos dio de 4.202 torr. ¿Qué nos quiere decir? Este resultado muestra que la presión de vapor aumenta significativamente con la temperatura. Y pues bueno, en general el método nos permite relacionar experimentalmente la temperatura y presión de vapor, así como predecir propiedades del sistema fuera de los datos medidos. Y pues demuestra que es útil en cuanto al estudio de equilibrio de fases.